estamos ya con Pedro Zavala, que le agradecemos, integrante de la Asociación Argentina de Productores Autoconvocados, para saber un poco más sobre la actualidad del campo y cómo está esta institución. Así que, Pedro, te agradecemos y bueno, te damos la bienvenida. ¿Cómo les va? Buen día. La verdad que es un placer estar acá. Más con chicos jóvenes como ustedes, que es a donde apuntamos. No tanto. No tanto. Y estar con amigos también. Bueno. ¿Qué es APA? ¿Qué es APA? Eso. Muy buena pregunta. Asociación Argentina de Productores Agropecuarios surge del movimiento de autoconvocados. No sé si, hablamos recién de récord del tema del 2008 y de la 125. ¿Qué es un productor autoconvocado? Empecemos por ahí. O sea, es un productor que sale a la ruta en forma de protesta por algo que no está de acuerdo, ¿sí? Entonces, los autoconvocados, recuerdan ustedes la famosa 125 de Cobos y todos los hechos. Nosotros seguimos en contacto, los productores de todo el país, de todas las provincias, recién lo hablaba con ustedes, de la zona núcleo, que es Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe, con la zona de Tucumán, Corrientes, Chaco, con los productores vitivinícolas, y decidimos agrupar todas esas producciones en una entidad, en algo que pretende ser una entidad. Por eso surge APA, como un englobamiento de todas las producciones argentinas y de tratar todo este problema que es. ¿Saben Pero ustedes? ¿de qué van a protestar? ¿Qué se va a protestar acá en Argentina? O sea, ¿qué están protestando? El tema es que uno a veces en esta cuestión no sabe por dónde empezar, ¿no? Claro. Está buenísima tu pregunta, porque si no a veces uno como que engloba como que el campo es el que sector, protesta. El sector protestante más complicado, y no es así. Me parece que ustedes viven el día a día, acaban de ver una inflación con un 6% mensual insostenible, y a mí me encanta que ustedes participen y que me pregunten de esto, porque la idea un poco es no solo el campo, sino poder unir todo el resto de la sociedad. Me parece que la problemática del campo, sobre todo en ciudades como Carlos Casares, que dependen del campo, tendríamos que estar todos presentes. Así que hoy en día la Argentina depende del campo, me parece. Por eso quizás se le mete mano, ¿no?, al bolsillo de... Y vos lo dijiste, o sea, el campo viene siendo la caja de esta fiesta de unos pocos desde el 2008 para acá. Es decir, cuando suben las retenciones al 33%, cuando hay un pisamiento de la cabeza de los productores a través de los impuestos y de los derechos de exportación, hace que hoy el productor, de cada 100 hectáreas, 70 se van hacia el Estado, y el productor tiene que acomodarse con esas 30 que quedan, ¿viste? Entonces es una situación compleja económicamente hablando, que se lleva puesto todo el resto, porque eso lleva puesto los supermercados, los negocios, la industria metalmecánica. Es complejo el tema. Y aparte el campo no está ajeno a lo que pasa en la vida cotidiana, a los insumos que siguen aumentando, a la nafta, a tal vez los caminos hoy rurales no están tanto en condiciones como para que el productor pueda llegar bien a su campo. Cuando llueve se inunda, tienen muchas complicaciones también que cualquier comerciante común lo vive también. Qué bueno que lo puedas ver, es muy bueno esto. Yo dije cuando entré a APA que lo primero que quería hacer era docencia, que la gente se enterara por qué era lo que estábamos haciendo y por qué. Está buenísimo lo que vos me decís, porque si venimos con un desfasaje del 2008, donde se recaudan millones de dólares por derechos de exportación, por retenciones y por todo el acoso impositivo que sufre el campo desde esa época hasta ahora, y si vos eso lo hubieras reflejado en algo, vos lo dijiste, no tenés caminos, no tenés rutas, no tenés escuelas, no tenés hospitales. Entonces, cuando uno hace un aporte de algo y no ve la respuesta, estamos en un lugar complicado. ¿Y cuál es la respuesta? Bueno, ustedes se autoconvocan, protestan. ¿Cuál es el ente que ustedes se dirigen para hablar y cuál es la respuesta del otro lado? Claro, porque también está la mesa de enlace, ¿no? Por ahí, por supuesto. Menciona un poco la diferencia o de las otras asociaciones, de cómo es ese tema, porque hay más asociaciones, ¿no? Sí, por supuesto. El campo, básicamente las entidades históricas de la mesa de enlace son Sociedad Rural Argentina, Coninagro, Federación Agraria y CRA, Confederaciones Rurales Argentinas. Ellos llevaron a cabo la famosa mesa de enlace, donde intentaron por todas las formas negociar
Lamentablemente yo a veces me pongo un poco en el lugar de ellos. Intentaron negociar con sordos. Yo, disculpe, es un poco agresivo, pero es así. Meta. Fueron a negociar 1000 veces y nunca tuvieron respuesta absolutamente a nada. Es muy difícil. Fíjate, yo te doy un mínimo ejemplo. En el 2015 se hizo una baja de retenciones de 5 puntos, ¿sí? Y se producieron 600 millones de toneladas más de soja. ¿Qué logró eso? Logró reactivar absolutamente todo, inclusive nuestra ciudad, Carlos Casares, se movió la industria metalmecánica, se hicieron negocios millonarios entre Expoagro y Sociedad Rural. Es decir, acá hay una cosa que hay que dejar en claro: el productor agropecuario nunca guardó un peso, jamás, ¿viste? El productor lo invierte, cambia su maquinaria, bueno, vos sabés bastante de esto, o sea, se tecnifica. Hoy si no te tecnificás quedás fuera de mercado porque necesitas un montón de cuestiones para que la agronomía sea sustentable, para que la ganadería sea sustentable y para que las economías regionales rindan. Entonces, después se volvieron a subir y ¿qué haces? Volvés a la vieja fórmula y a la vieja receta, o sea, le pisás la cabeza al campo y con eso llevás puesto a todo el resto de la sociedad. Lamentablemente es así. ¿Y cuál es la parte o el sector del campo más perjudicado? Porque en un momento se decía la parte de la leche, que era donde más la estaban sufriendo. Después, no sé, bueno, la parte de la producción de soja, de trigo, no sé cuál es la parte más afectada del campo. Todas. Todas. Mira, te cuento algo breve. Hace poco, bueno, tengo la suerte, dentro de APA de tener productores vitivinícolas. Te pongo un mínimo ejemplo para después traspolarlo al resto de los sectores. El productor de uva que recolecta la uva a mano cobra 20 pesos el kilo de su producción. ¿Y cuánto está acá, no? Yo creo que ustedes van al mercado y más o menos tienen idea de cuánto está acá. No sé, estamos hablando de un porcentaje. ¿Y cuánto sale un vino en góndola? Claro. Hoy el vino más barato, no quiero decir un número, pero estamos hablando de un número importante. O sea, hay un desfasaje muy importante, ¿entendés? ¿Qué pasa? En el caso, te voy a hablar de este caso puntual porque por ahí después lo podemos trasladar del resto. En este caso del vino, de la vid, que es toda la zona de Cuyo, San Juan y Mendoza, esto está absorbido por lo que llaman oligopsonios, que son 3 entes muy grandes, uno de ellos Fecovita, que lo que hacen es captar las producciones de los productores chicos y captar esa materia prima para llevarla a un producto elaborado. En el medio tenés un desfasaje de cientos de porcentajes, ¿me entendés? Entonces decís, bueno, ¿dónde queda esa plata? ¿Dónde está eso que falta ahí? Y eso está en un grupo de vivillos que monopolizan el mercado y manejan a su gusto los precios. Ahí los intermediarios, digamos, ¿no? Porque el eterno problema de la Argentina. Claro. El eterno problema de la Argentina. Y lo mismo pasa con lo que vos me preguntás de las retenciones y de los impuestos abusivos al campo. Si vos esto lo vieras reflejado y si vos hoy tuvieras ruta, yo ayer llegué de Bragado y la ruta 5 está destruida, la 50 ni te cuento. Es decir, ¿dónde están las obras? Ese es el desfasaje que vemos nosotros. ¿Y el campo en pandemia, cómo afectó la pandemia al campo en sí? Porque bueno, tal vez, no sé, un productor por ahí al campo podía ir, porque en ese momento, si no estaba en contacto con nadie, se podía ir y demás. ¿Cómo fue el tema de la pandemia? ¿Cómo afectó? O no sé si afectó o no, pero si afectó, ¿cómo fue? Afectó, pero en menor medida a la gente de la ciudad, mucho menor medida. Nosotros tuvimos, bueno, ahora tengo testigos acá. La gente huía al campo. Claro, la gente, se produjo un hecho bastante interesante que te voy a contar. Se empezaron a repoblar las chacras. ¿Por qué? Porque la gente se iba al campo, porque el tope de contagios estaba muy alto y había menos riesgos. Entonces, todos aquellos que tenían chacras de abuelos y de padres volvían al campo y es una forma de bajar los riesgos de contagio. O sea que el impacto en sí mismo no fue grande. Sí, obviamente tenías que caer en algún momento porque tenías que comprar insumos, tenías que comprar mercadería y demás, pero no fue tanto el impacto. Y volviendo a lo que me preguntan ustedes, a mí me duele muchísimo que Argentina está en un lugar está en un lugar de riesgo y debería estar en un lugar de privilegio. Argentina hoy, el mundo, ustedes están viendo lo que pasa con Ucrania y Rusia. ¿Sabes por qué pasa? Porque hay una pelea por los alimentos y por la energía.
que son las dos cuestiones que tiene Argentina: alimentos y energía. Entonces, tenemos lo que el mundo quiere, lo que el mundo requiere, y no lo podemos ofertar porque ustedes saben que están cerradas las exportaciones, porque se le pone permanentemente trabas a la carne, se le ponen trabas a la leche, a todos los subproductos y productos primarios del campo. Entonces, de esa manera se hace absolutamente inviable, ¿viste? Yo, pregunta de escuela, básicamente, ¿no? Para que la gente entienda, porque se habla de retenciones, se habla de porcentajes, que hoy en día estamos en 33%, ¿puede ser? Sí. Bueno, ¿qué es eso? ¿Qué son las retenciones para explicarlo desde el lado de un productor, ¿no? ¿Qué son las retenciones y cuánto influye este 33% y por qué saltan los autoconvocados, saltan del campo cuando se le mete la mano, o a cualquiera saltaría si se le mete la mano en el bolsillo, ¿no? Pero ¿por qué esto de las retenciones? ¿Qué es? Para explicarlo de forma sencilla para que lo entienda cualquiera. Sí, está buenísimo poder explicar las cosas de forma sencilla. En realidad hoy las retenciones se lleva un mínimo ingreso de la producción agropecuaria. Se está sacando mucho más por la base no imponible de ganancias, por la parte impositiva, digamos, o por los derechos de exportación, que por las retenciones en sí mismas. O sea, yo te dije recién que el 70% de la producción del campo queda en manos del Estado. Tenemos un socio que es socio en las ganancias, pero no cuando hay que poner. Entonces, vos decís, bueno, si se llevan 33 por retenciones, ¿dónde está el resto? El resto está en los impuestos extorsivos y abusivos que el Estado está aplicando. Llámese ganancias, llámese impuesto presunto a las ganancias, impuesto a los derechos de exportación y todas las trabas que se generan. Ahora, contestando puntualmente tu pregunta, las retenciones se originan a partir de antes del 2008 como un impuesto aduanero de emergencia que tiene un periodo de vencimiento. Entonces nosotros planteamos eso. Hay algunas entidades que están planteando un poco la ilegalidad ya de las retenciones porque pasó el tiempo. Es decir, es un claro, impuesto. ¿cuándo es el vencimiento, no? Claro, cuando es la fecha de vencimiento. Es decir, es un impuesto que viene para salvar cuestiones, para salvar a un país en crisis, y ese es la protesta. Es decir, o sea, nosotros te damos este impuesto, te pagamos este impuesto, y el país está mucho peor que en el 2008, muchísimo peor. Y otra de las cosas también que yo por ahí, estando un poco dentro del mundo también lo sé, pero la gente no, y yo no lo sabía de antes, si no me lo dicen, es que vos decís, che, ¿cuánto se vende la soja, ponele, ¿no? La tonelada de soja, viste que están los mercados, que el señor César Tapia siempre nos dice, bueno, hay tanto. Yo no sabía que no es el mismo dólar. Vos decís, che, esto se vuelve millonario. O sea, digo, por el dólar, porque vos haces $500 por 200. Y en realidad se le paga menos. O sea, no es el mismo dólar que nosotros conocemos, que la gente común conoce. Es otro dólar, ¿no? Tocaste el tema central de protesta, que es el desdoblamiento cambiario. No existe país posible que pueda trabajar con $5 diferentes, $5 diferenciados. Entonces, ¿qué está pasando? Está muy buena tu pregunta porque ¿qué es el desdoblamiento cambiario? El desdoblamiento cambiario es que vos hoy tengas que salir a comprar. Te doy un ejemplo, una camioneta, ¿sí? Como la que está ahí afuera, que vos tengas que pagar $40.000. $40.000 blue. ¿Está bien? Claro. Tenés que hacer esa multiplicación por eso. Ahora, yo tengo cereal que tengo que vender y lo tengo que vender a $1 cereal, ¿sí? Que yo creo dólar cereal. Sí. El dólar blue cereal. Estamos hablando de 200 ahora 201, 200. 202, 202 mangos. Para que la gente yo tengo que vender la producción a 106, ¿sí? Con $1, ¿entendés? El desequilibrio fiscal que claro, no es ni el oficial. Ni siquiera el oficial, ni siquiera se toma como parámetro a veces el dólar oficial venta Banco Nación para algunas operaciones. No es el caso de los productos del campo. Se toma un... Claro, y lo vos decías, bueno, está bien, dólar menos, ya ahí perdiste. Pero no solamente perdiste ahí, porque los insumos, cuando el productor los va a comprar, ¿a qué dólar los compra? Te doy un ejemplo. Hoy la urea tuvo otro pequeñito aumento. Los 1.000 kilos se toma la tonelada como promedio, sale $1.500, ¿sí? Con el dólar. Claro, con el dólar blue. O sea, no hay dólar urea, grande, no hay dólar. Claro, ¿no? Si es cabeza grande, mejor. Claro. Yo me río mucho de esta situación porque yo la semana pasada consulté por una camioneta cuando fue la Expo Agro. Y directamente me tiraron un precio en dólares, ¿viste?
más o menos rondaba alrededor de los 50.000 ¿Dólar cereal? Le preguntaste vos. Y yo le dije, claro, mi pregunta inmediatamente fue esa, digo, pero ¿a qué dólar? Y muy hábilmente el vendedor me contestó, el verde, y si es cara grande mejor. Claro. ¿Viste? Entonces, pagalo como quiera, o sea, claro, obtenerlo como quiera, pero claro, y vos billete. A mí me pagás lo que produzco con un dólar de 100 mangos menos. O sea, eso es el diferencial cambiario. Sí, tal cual. Bueno, ese es un problema de la Argentina, los diferentes dólares que hay y que están afectando al campo. Que el campo, a ver, yo recuerdo, no sé si recuerdan ustedes en la primaria, por constitución, ¿qué somos? Un país agroexportador. Pastoril por esencia, exactamente. Claro, eso es lo que o sea, bajo la constitución. Entonces, Argentina no es industria. Argentina no tiene industria. Argentina tiene campo. Lamentablemente, ¿no? ¿Se podría haber tenido industria? Sí, hay industrias, igual no digo que no haya industria, ¿no? Pero no hay una industria que te fabrica los celulares. Los celulares los fabrica China. Ya está. Sí. Entonces, por muchos gobiernos ha pasado esto de que no, Argentina produce y le ponen la etiquetita de Tierra del Fuego, ¿viste? Y no, y Argentina es agroexportadora, entonces que se le meta la mano o le pisen la cabeza o haya un dólar menos que el oficial para el campo, me parece como que por eso nacen estas asociaciones, ¿no, Pedro? Sí, fíjate, ustedes no sé si tuvieron la oportunidad de escuchar a Julián Domínguez, creo que fue el domingo, ¿no? No Ministro de Agricultura. Bueno, sí, el domingo hizo unas declaraciones donde dijo que él iba a proteger a las gallinas de los huevos de oro, que somos en los de River, decimos. Sí, yo creo que vos sabés que por el superclásico. Con la seriedad que me da Domínguez, me da por eso casi, claro. te digo la verdad. Pero bueno, que él no iba a pisar a las gallinas de los huevos de oro. Y a la misma vez estaba intentando hacer una ecuación o equilibrar las retenciones a los subproductos de soja, de poroto. Entonces digo, qué contradictorio, ¿no? Porque por un lado me decís, no, me vas a sacar el pie de la cabeza, y por el otro lado me pones el otro. O sea, es muy loco, ¿viste? Y sí, coincido con vos, Argentina sigue siendo un país productivo de base, pero tenemos que cambiar eso. O sea, tenemos que hacer que todos estos productos salgan con valor agregado, que algún día Argentina pueda producirlos, no solamente exportarlos. Pedro, estuviste en Corrientes también con todo este tema de los productores afectados Estuve en Corrientes por los incendios. Estuve en Corrientes. La verdad que el panorama que me encontré en Corrientes fue tristísimo, ¿viste? Porque bueno, decimos con un productor también de APA, viajar por nuestra cuenta y en nombre de APA y de él entregar unos rollos a las vacas que no tenían pasto, literalmente. Y una cosa es lo que te cuentan los medios o lo que ves, y otra cosa es verlo personalmente. Yo tuve la oportunidad de caminar esos campos con cenizas, de ver cueros quemados de animales y de ver una situación terrible. Nosotros llevamos 2 camiones de rollo, asistimos, el estado de los vacunos era lamentable. Bueno, ahí lo estamos viendo por www.la105.com.ar, si entran unas imágenes, sí. Y nada, la verdad es que estuve también en contacto con los productores de esa zona. Imagínate que si nosotros salimos a protestar por todas las cuestiones que acabo de hablar con ustedes, imagínate los productores del norte, que amén de estos problemas climáticos y demás, fíjate que el productor que produce soja en Tucumán tiene el doble de gastos que nosotros acá, por una cuestión de cercanía de los puertos. O sea, nosotros acá estamos a 300 kilómetros, el tipo está a 1000 kilómetros, o sea, tiene triplicado el gasto de flete, ¿sí? Y la verdad que hoy los números no dan. Yo recién antes de venir acá hablaba con un productor que quería hacer trigo, me dice, mira Pedro, hoy hacer trigo de manera correcta me implica más o menos una ecuación de inversión de más o menos casi 3.000 kilos de trigo. El promedio de 10 años de Carlos Casares y de zona núcleo es un poquito más, no es mucho más. O sea, ponele en el mejor de los casos de 3.800 kilos y vas a trabajar con una implantación, con un trabajo, bueno, vos lo conocés, de un laburo terrible para obtener 800 kilos de ganancia. Es absolutamente inviable, es lo que tenemos que sentarnos a discutir en el futuro. Pedro, se vienen meses importantes porque comienza la cosecha. ¿Qué se espera de acá en adelante? ¿Que es una buena cosecha? No sé cómo es el tema de la lluvia, si es la lluvia que ustedes esperan o no.
La situación de Carlos Casares es bastante diferente al resto del país. Yo tuve la oportunidad, de recorrer el resto del país, ni hablar de la zona de Corrientes, que ya lo comenté recién, pero hay zonas, sobre todo la zona núcleo, la parte de San Nicolás, de ahí para arriba, Varadero, San Pedro, que ha sufrido muchísimo la seca, es decir, los niveles normales de agua han sido muy por debajo, muy por debajo. Entonces, acá también lo ves en ciertos sectores que acá hay ciertos sectores el maíz está y acá se ha picado maíz porque no, o sea, no tenía sentido cosecharlo porque no era preferible picarlo para dárselo a la hacienda. Entonces, sumado a todo lo que venimos, a este combo de cosas que venimos hablando, que estamos exponiendo acá, tenés que sumarle que la Argentina no va a tener la recaudación que espera tener, ¿sí?, para cubrir el principal problema de la Argentina, que es el déficit fiscal, ¿me entendés? O sea, acá hay un gasto público enorme, ¿entendés? Y si nosotros estamos trabajando, ustedes... Espera que yo soy el traductor. Gasto público significa municipales, significa, digo, ¿no? De más cosas, sueldos, ¿no? Municipales, puestos que están al pedo, ñoquis y demás. Ahora sí, sí. Qué bueno que ustedes, los jóvenes, sabés que lo entienden mucho más rápidamente que los grandes. Para mí es un placer. ¿Viste? Hay que traducir porque, ¿viste? Los medios lo dicen de una forma. Gasto público. ¿Qué es un gasto público? ¿Que la gente gasta plata? No. Está bien, yo te sumo a lo tuyo, ya que entrando en el idioma de ustedes. Gasto público significa alguien que representa nacionalmente como un diputado nacional y que tenga 22 asesores. Claro. Eso es gasto público. O alguien que haya pasado por el gobierno y entre jubilación y pensión cobre 300 jubilaciones mínimas de un jubilado. Ahí está. Eso significa gasto público. Y lamentablemente si no paramos un poco la pelota, si no hablamos, si no dialogamos de buena manera y dijimos, nosotros nos apretamos el cinturón, hace 12 años que venimos apretándonos el cinturón, ¿sí? Y no vemos ningún resultado, háganlo ustedes también. Conozco, no voy a dar nombre, pero conozco jueces que pasan entre sueldo y honorarios y gastos y viáticos y demás, más del $1.000.000 de pesos. Bueno, y hay una persona que impuso casi como una moda de donar sueldo, de donar su sueldo. Estamos hablando del señor Javier Milei, que estuviste, así tenemos la fotito, ahí está, mirá. Sí, yo la verdad que me llevé una sorpresa. ¿Qué dice Javi? Mirá, no solo con el primero, yo tuve la oportunidad de estar en la expo con la gente, estuve con García Moritán y con Lacha Lázari, que la verdad que me parece un tipo sensacional, espectacular, pero bueno, en el caso de Lázari, él entiende mucho porque es productor, ¿viste? Después escuché a López Murphy con números muy concretos y con una seriedad que realmente me llamó la atención. He escuchado a otros políticos que no tienen esa seriedad, que no los voy a nombrar ahora, pero que han sido un fiasco para mí, ¿viste? Que tenía una imagen y resultó ser otra. En el caso de ellos, no, me parece que López Murphy fue muy claro con los números, tiene muy claras las cuestiones, cuánto es las pérdidas o las ganancias de cada sector, y creo que subestimar a Milei, que tiene un caudal de jóvenes detrás que van entendiendo lo que ustedes están hablando, ¿sí? Es un tipo que está rompiendo con los cánones lógicos de la política. O sea, claro, porque no es político él, o sea, viene de otro palo, y me parece que la gente, creo que hay una cierta tendencia que se está buscando, me parece eso, ¿no? Como que elegir a gente que no es política o que no viene del palo político. Yo creo que sí, está buenísimo esto que me decís, porque también lo tiene que haber en las entidades, en los gremios agropecuarios y en los gremios de todo tipo, ¿viste? Yo una vez hablaba con management y con gente que está muy ligada a la UADE, con profesores y demás, y hablaba un poco de cómo revertir algunas situaciones de imagen del gobierno y del campo. Y ellos me decían, solamente como opinión, ustedes tienen que revertir la vieja posición del chacarero que tiene un cinturón de oro, ¿viste? Y que cambia la Hilux todos los años, ¿viste? Tienen que revertir esa situación. Y yo creo que es lo que pasa en APA, hay un montón de gente joven, ¿viste? De que está revirtiendo esa situación. Y creo que es un poco lo que pasa con Milei, está rompiendo el canon del político tradicional, ¿viste? Que yo he estado con políticos
que he estado charlando y no tienen ni idea, ni absolutamente idea del campo. ¿Sobre el campo dice algo, Javier? O sea, ¿tiene alguna idea o de lo que puede llegar a ser, de lo que... Porque claramente ya anunció su candidatura a 2023. Sí, yo creo que sí. Detrás de esa imagen que vos ves ahí, me parece que hay una persona que está muy informada y que labura mucho en la informática del día a día. Me parece que el tipo, si no lo sabe, lo pregunta. El tipo está muy interesado en tener diálogo con todos los sectores porque quiere saber cada vez más, quiere saber cuál es la solución y tiene claro cuál es el déficit de la Argentina, ¿viste? Esta famosa enfrentamiento con la casta y demás, no está más que diciendo que el desfasaje de la Argentina es el famoso gasto público que acabamos de charlar con ustedes. Sí, gasto público y de mases, ¿no? De entrar en un socialismo que no tiene sentido. Sí, eso viene ocurriendo en el país hace mucho tiempo. O sea, a mí me da mucha pena hablar de esto. Me encanta disertar con los jóvenes de este tema porque, digo, a veces uno se escuda detrás de un socialismo y termina comprando departamentos en Miami, ¿viste? Claro. Entonces, ya la gente no es estúpida, ¿viste? Sí. Y cuando haces esas cosas, estás utilizando a la gente. Yo no tengo nada puntualmente contra el peronismo, pero creo que en el caso del kirchnerismo lo ha utilizado y lo ha utilizado muy bien, ¿viste? Se ha escudado. No creo yo que el kirchnerismo sea peronismo, definitivamente. Sí. No, pero es que vivimos en un mundo capitalista y que, a ver, todo el mundo quiere ganar plata para tener algo, ¿no? O para hacer algo, para un viaje, un servicio, o vivir también, o comprarse cosas. Y no puedes vivir una cosa de decir, sí, toda la plata es para todos cuando... ¿no? O sea, repartamos la plata de todos y ellos se quedan como con mucho más, ¿no? Es una vieja fórmula, pero bueno, nunca funcionó. Sí, nunca funcionó. Porque, o sea, en ese timing pones a Argentina a la par de Venezuela o de Rusia, ¿viste? Y la verdad tuvimos una inflación más grande que Venezuela, que Venezuela era el 1,5 y nosotros éramos casi el 5. Está por encima hoy. Claro, sí. Está por encima. Pedro, ¿cuál es el futuro de APA ahora? ¿Qué caminos...? Hoy anoche tuvimos un Zoom hasta muy tarde donde se determinan, nosotros arrancamos con el problema que les conté a ustedes, con el desdoblamiento cambiario, con la desregulación impositiva y con el pie en la cabeza sobre el campo. Tenemos algunos otros problemas como es la inseguridad en el campo, había hecho muy puntuales. Hubo muchas roturas de hilos los últimos tiempos, ¿no? Sí, la verdad es que sí. En el caso, por ejemplo, de San Nicolás, hubo un productor muerto, o sea, lo mataron cuando lo fueron a asaltar. Hay un descontrol importante. Pero bueno, más allá de esto, que vamos a tratar de conjugarlo con las próximas reuniones, pero lo que digo yo es que lo que está pidiendo el productor, por lo menos en las marchas y en las asambleas, es marchar rápidamente hacia un centro neurálgico donde puedan hacer escuchar esta protesta, que indudablemente tienen que ser o Buenos Aires, o Rosario, o Córdoba. Estamos ahora discutiendo a dónde vamos a ir y qué vamos a presentar, que lo acabo de decir acá, son los 5 puntos básicos que vamos a presentar. Buenísimo. Bueno, Pedro, te agradecemos. Ojalá que el campo empiece a tomar sus riendas, que pueda tener el mayor de los futuros y que la cosecha de este año sea lo mejor posible. Ojalá. En no es el momento indicado para una protesta porque estamos a unos pocos días de cosecha, ¿viste? Tenés que también un poco entender a los productores y ver cuál es la situación real. Pero lo que digo es que les agradezco que me hayan invitado porque ustedes entienden la política y el gremialismo desde otro lado, son más jóvenes y a mí me interesa mucho hacer docencia en este tipo, porque hace rato que venimos con ciertos vicios de gente más grande y que tenemos que revertir ese tema. Entonces les agradezco muchísimo que me hayan invitado. Muy bien, ahí pasaba Pedro Zavala, integrante de APA, hablando un poco sobre el tema del campo y demás y la problemática. Nosotros hacemos una pausa y seguimos hasta las 12 con Todo es Posible.